Un segundo. Compañeros, procedemos a cerrar cámaras y micrófonos. Estamos en este momento en vivo. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la Cátedra de Desarrollo Laboral 2022. Estamos muy satisfechos de su asistencia y participación en este momento. Vamos a dar 2 minutos para la vinculación de los demás convocados a este evento de actualización y formación de la red CER. Ya en unos instantes daremos inicios.
Nuevamente, bienvenidos a todos a este espacio de formación en la Cátedra de Desarrollo Laboral 2022. Desde la Red Santander de Programas de Egresados y Graduados REDSER, conformado por las unidades de egresados y graduados de las principales universidades de la región, le damos una cordial bienvenida a la Cátedra de Desarrollo Laboral 2022. Agradecemos a todos su asistencia a este evento, egresados, graduandos, estudiantes y comunidad en general, conectados a través del canal de la Red SER en YouTube. Los invitamos a seguirnos y estar pendientes de todas nuestras actividades. Este es un espacio importante de actualización académica. Esperamos que lo disfruten y aprovechen al máximo. Les recordamos que este ciclo está conformado por 3 conferencias, el cual será certificado para quienes asistan a 2 de las 3 charlas que realizaremos. Durante la charla estará al tanto del link de asistencia para verificar su participación. Damos en este momento unos agradecimientos especiales al equipo de trabajo de los programas de egresados y graduados de las instituciones de educación superior que pertenecen a la Red Santander de Programas de egresados y graduados REDSER, quien en este trabajo conjunto hacen posible el desarrollo de este evento. Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, Uniciencia. Buenas noches, soy Berta Tamayo, bienvenidos, muchas gracias. Corporación Universitaria Minuto Dios Uniminuto. Fundación Muy buenas noches, Janet Villamizar, Corporación Universitaria Uniminuto de Dios, bienvenidos. Fundación Universitaria de San Gil, San Gil. Muy buenas noches, soy Sonia Luz Muñoz Gutiérrez, directora del Departamento de Egresados de Unisan Gil, y les damos la bienvenida a nuestra Cátedra de Desarrollo Laboral. Instituto Universitario de La Paz, Unipaz. Tecnología FITEC. Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP. Muy buenas noches, soy Marcela Peralta y dirijo el Centro de Desarrollo Profesional de la UNAP. Le damos la bienvenida a todos nuestros graduados UNAP y de las demás instituciones que nos acompañan. Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga, UCC. Universidad de Santander, UDES. Universidad de Investigación y Desarrollo, UDI. Universidad Industrial de Santander, UIS. Muy buenas noches para toda la comunidad de la Universidad Industrial de Santander. Un cordial saludo. Me presento, David León, coordinador de la Oficina de Egresados y presidente de la Red Santander de Programas de Egresados. Y a todos los estudiantes también que nos acompañan esta noche, no solamente de la UIS, sino a todos los estudiantes y egresados, comunidad en general del Departamento de Santander y de las demás instituciones que hacen parte y se vinculan a esta cátedra de desarrollo laboral. Espero que la aprovechen. Estamos trabajando en pro de ese apoyo a la inserción y al mercado de trabajo. Muchas gracias. Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, UPB. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Verónica Rodríguez, dándoles unas bienvenidas a todos nuestros egresados de la UPB y demás instituciones. Universidad Santo Tomás, Seccional Bucaramanga, USA. Hola, buenas noches para todos. De verdad que es un gusto saludar a los estudiantes y egresados tomasinos y a todos los egresados de Santander de las distintas universidades. Vemos que ya se están reportando allí en el chat. De verdad que nos alegra mucho contar con la participación de ustedes y en unos momentos también registraremos allí el link de asistencia para que por favor juiciosamente nos vayan registrando la asistencia necesaria para la certificación. Gracias, Laura. Y finalmente la Fundación Universitaria Confenalco Santander, UNC, quien les saluda, Laura Consuelo Balbuena Machuca, profesional de apoyo de egresados. Bienvenidos todos.
En este momento vamos a darle un espacio al presidente de nuestra Red Santander de Programas de Egresados y Graduados RedSer, David León Esteban, nos dará un breve saludo. Bueno, muy buenas noches para todos los asistentes y los participantes de esta Cátedra de Desarrollo Laboral 2022. Es un placer para nosotros nuevamente, año tras año y semestre a semestre, estar presentándoles estos eventos que esperamos que sean de un apoyo para todo lo que es su formación hacia el mercado de trabajo, para todos los estudiantes que están también en formación de sus competencias y habilidades para la vida, y aquellos egresados que están en búsqueda de trabajo. Esto es un evento que se viene desarrollando en conjunto con todas las universidades y nosotros esperamos que realmente esto le pueda aportar no solamente a su formación profesional, sino también a la formación para la vida. Entonces, sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro conferencista hoy, como nuestra primera conferencia, la hemos denominado La razón detrás de la procrastinación. Bienvenidos todos. Gracias, David, por tu saludo. Así es, tenemos unos temas de bastante injerencia en el mercado laboral y especialmente dispuestos para toda nuestra comunidad académica perteneciente a la RedSer. En este momento damos la bienvenida al psicólogo Óscar Felipe Villanueva Acevedo, quien dirigirá la conferencia La razón detrás de la procrastinación. Óscar es psicólogo con más de 11 años de experiencia en psicología clínica y de la salud, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, cursa actualmente la maestría en Consejería en Salud Mental y Medicina Comportamental en la Universidad de Chatham en Pittsburgh, Pensilvania, Estados Unidos. Se ha desempeñado en instituciones como Medicina Integral IPS, Clínica Chicamocha IPS, Centro Diagnóstico de Infecciones CDI, consultorio particular en Bucaramanga, Santander, y ha desarrollado cargos relacionados con psicología clínica y de la salud, psicología evolutiva, intervención en pacientes y es parte del cuerpo docente de la Fundación Universitaria Confenalco Santander. Actualmente labora en la unidad de cuidados paliativos en la IPS Cuidarte Tu Salud en Bucaramanga, Santander. Óscar, bienvenido a este espacio. Estamos muy atentos a todo el conocimiento que nos vas a compartir. Muchísimas gracias, Laura. Muy buenas noches para todos. En primer lugar, pues agradecer por este espacio. Realmente me parece importante y me parece genial que lo estén haciendo. Agradezco muchísimo esta participación y pues mando un saludo especial a todos los miembros de la Red Santander del Programa de Egresados y Graduados, especialmente a los graduados de la Universidad Pontificia Bolivariana, que es mi universidad. Es el alma mater de donde salí, pues un especial saludo para ellos y para todos. Entonces, muchísimas gracias por este espacio. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos concierne a todos y un tema por el cual todos hemos pasado. La razón detrás de la procrastinación. El objetivo es dejar de procrastinar y conocer la importancia de la acción sencilla. Muchas personas tal vez de pronto encuentren un poquito raro el término, pero estoy seguro que todos lo hemos vivido. El objetivo de hoy es saber por qué sucede la procrastinación, qué es lo que está pasando en este proceso, cuáles son esas razones, esas causas, mirar cómo podemos manejarla y finalmente dar unas técnicas que nos van a ayudar para salir de este hábito negativo que muchas veces nos ha afectado mucho y en mi caso, digamos que sufrí bastante de la procrastinación y tuve, digamos, la oportunidad de conocer a fondo por mis estudios de este tema. Entonces vamos a iniciar y pues de antemano les digo que en el chat de YouTube me gustaría escuchar o me gustaría saber, pues a través de la conexión, de sus experiencias y si es algo que les ha sucedido. Entonces, quisiera abrir la conferencia con un mensaje que me encanta, que es de Maya Angelou, un poeta americano, que nos dice que si siempre intentas ser normal, nunca vas a saber qué tan increíble o qué tan grandioso puedes llegar a ser. Entonces, esta frase es muy pertinente
porque nos invita a saber y a conocer nuestro potencial. Y una de las grandes razones que está en el camino, uno de los obstáculos más grandes para llegar a conocer nuestro potencial es realmente es la procrastinación, realmente es el postergar. Y todo lo que sucede en esta dinámica es uno de los obstáculos que debemos vencer para realmente conocer cuál es nuestro potencial y dar al mundo todo lo que tenemos para ofrecer, especialmente en la parte laboral, en la parte académica y en nuestro desarrollo como personas. Bueno, muy bien. Ahora quisiera hablar un poquito del tema, pero quiero compartirles en primer lugar mi experiencia con la procrastinación. Creo que es muy importante que uno siempre empiece hablando por uno mismo. Y entonces les quiero compartir que cuando estudiaba en la Universidad Pontificia Bolivariana, allá por el 2010, ya hace tiempito ya, tuve muchos problemas con la procrastinación. Sabemos que en el área de psicología se lee bastante y también se escribe mucho. Nos pedían muchos informes y muchas cosas que nosotros necesitábamos compartir. Y yo era una de las personas que siempre deseaba hacer las cosas con tiempo. De hecho, sacaba la agenda, ponía alarmas, estructuraba todo muy bien para que la entrega de mis ensayos, trabajos y evaluaciones fueran muy fluidas. Y siempre ponía un paso detrás de otro. Si tenía un proyecto para dentro de un mes, empezaba suavemente y quería realizar ese proceso poco a poco sin ninguna preocupación. Pero siempre me encontraba con que nunca era capaz de iniciar el trabajo. Siempre pasaba un tiempo que decía, bueno, mañana empiezo, hoy simplemente voy a salir con mis amigos. Luego tal vez al siguiente día decía, no, hoy me voy a ver una serie, de mañana leo un poquito más. Y continuaba postergando la realización de esos trabajos de universidad hasta que faltaba 1 o 2 días, momento en el cual entraba en pánico, momento en el cual se me despertaba algo por dentro, una inyección de adrenalina que me llevaba a trabajar incluso noches enteras sin parar después de haber llevado días, semanas que no podía escribir ni una palabra. Entonces, eso es algo que me pasa y sé que le ha pasado a muchas personas y que muchas personas han sufrido de ese efecto de dejar todo para última hora. Y hoy vamos a saber qué pasa, qué hay detrás de eso y cómo podemos enfrentarlo. Por favor, escriban en el chat a todos aquellos que les haya pasado ese tipo de situaciones, y sé que para los graduados lo han vivido recientemente o aún lo están viviendo. Entonces, compartan a aquellos que les haya pasado, incluso pues no solo a los graduados, sino ya a los profesionales con mucha más experiencia, y no los recién graduados lo han vivido, ¿sí? Como se puede ver también en esta imagen, nos genera muchísima frustración, digamos, intentar trabajar y no poder avanzar, ¿sí? Esta es una imagen que muy probablemente les puede haber sucedido, ¿sí? Y me gustaría saber si alguien se ha sentido identificado con esta imagen en la que intentamos y tenemos todos los materiales disponibles, pero no logramos avanzar. Claro que sí, Oscar. Mira, acá nos dice que sí les ha pasado, que le está pasando con la tesis, que le pasa todo el tiempo. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Muchas veces. Bueno, totalmente identificados. Creo que es un tema que es muy interesante para todos nosotros. Genial. Sobre todo, genial que todos hayan, digamos, que se identifiquen, ¿no? Y por ejemplo, la tesis, sé que la tesis es como una de las madres de la procrastinación. Para aquellos que la estén haciendo, hoy les va a servir mucho y espero ayudarles mucho. Es muy difícil, digamos, salir de esos estados, pero hoy vamos a ver qué ocurre. Entonces, vamos a ver que cuando estamos procrastinando, cuando estamos postergando, tendemos a hacer actividades agradables no relevantes. Como ven en esta imagen, tenemos todo a nuestra disposición, está el trabajo, pero nosotros, ¿qué nos ponemos a hacer? Podemos hacer avioncitos o tirar globos, como dicen comúnmente, es una expresión también muy colombiana.
que significa que no estamos haciendo nada o que estamos haciendo todo menos lo que debemos estar haciendo. Y hay una sensación desagradable detrás de esas acciones aparentemente agradables que nos llevan a sentirnos mal por no estar haciendo lo que deberíamos estar haciendo. También hay un estado de congelamiento mental y un estado de bloqueo mental que se da cuando estamos en estos estados de procrastinación. Esta imagen vemos, y tal vez muchos se sientan identificados, a una persona intentando trabajar pero viéndose atrapado y atraído hacia el celular viendo contenido tal vez en redes sociales, al punto en el que ya se desentiende casi de la realidad. Eso nos sucede también mucho y también invito a todos que me comenten si se identifican con esa imagen. Mientras tanto, mientras me dan esa respuesta, quiero que veamos algo muy importante y es algo que generalmente ocurre y es el ciclo nocivo de la procrastinación. Esto funciona así. Generalmente, tú tienes algo que hacer, algo que quieres hacer, algo que debes hacer, algo que es de trabajo, algo que es importante, algo que quieres lograr. Y te sientas en tu escritorio y dices, ok, adelante, vamos a hacer algo. Y tú dices, sí, pero antes vamos a buscar un café. Y ok, para estar despiertos, está bien, perfecto. Luego pues vamos a mirar un poquito Facebook a ver qué pasó. De pronto me sonó el celular y lo reviso, ok. Posteriormente vamos a mirar la web y lo miro contenido. Después me acuerdo que no debo mirar eso. Luego recuerdo que me dieron un like en Facebook y lo reviso. Luego me acuerdo que tengo que revisar mi correo. Luego pongo un poquito de música para que podamos generar un buen ambiente, sobre todo música de concentración. Luego siento la boca un poco seca y voy por un vasito de agua. Luego recuerdo que tengo que hacer una llamada y hago esa llamada importante que tenía que hacer. Luego voy a ver un poquito de televisión como para relajarme antes de entrar a trabajar bien. O de repente un video en YouTube. Y luego pasa una hora y me acabo de dar cuenta que pasó una hora y no hice absolutamente nada. Este es el ciclo de la procrastinación y cuando despertamos volvemos a intentarlo y es muy probable que nos vuelva a suceder. Depende de los niveles de ansiedad que cada persona maneje y ya vamos a ver un poquito más de eso. Quisiera saber cómo vieron ese ciclo de procrastinación y si a alguien le ha sucedido también. Bueno, Oscar, en el chat nos comparten que nos genera angustia estar en medio de la procrastinación, que genera bloqueo, que muchas veces se justifican diciendo ahorita, que han tenido nuevamente, refuerzan problemas con el desarrollo de la tesis, que el uso del móvil es muy común para postergar las actividades, se identifican totalmente con el tema, más cuando las actividades no son del agrado de la persona. Bueno, hay bastante movilización acá en el chat. Jorge Triana nos dice, a veces es muy difícil no caer ante los muchos distractores que pueden haber, sobre todo si la actividad produce cierta ansiedad. Margaret nos dice que parece que describiera tal cual un día que le ha sucedido, a veces sentimientos de culpa. Bueno, estamos ahí todos muy activos en el chat. Qué bueno, me alegra haber logrado ese primer objetivo y era conectar y que nos entendiéramos y genial que se sientan identificados, porque eso es lo que sucede y a veces parece un poco loco, ¿no? Es decir, queremos hacer algo, pero terminamos haciendo lo opuesto, ¿sí? Entonces, sí, eso genera un conflicto muy grande, ¿sí? Entonces, realmente la idea es entender por qué sucede esto y también sacar un poquito la culpa, porque la idea al final de hoy es que dejen de sentirse culpables, porque vamos a entender que esto que sucede tiene una razón psicológica, biológica, instintiva, que más adelante vamos a ver, pero soltar también un poquito la culpa y aprender a manejarlo. Pero antes de eso, tenemos que hablar de qué es, cuál es la definición oficial. Entonces, la Real Academia Española, ¿sí?, lo define como ese viene del latín de procrastinare, de pro adelante, y crastinus de mañana, que significa la postergación o posposición a la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, pero en vez de atenderse se sustituyen o las terminan sustituyendo
por otras situaciones irrelevantes o agradables por miedo a afrontar esa situación o pereza al realizarla. Esta es una definición que nos da la Real Academia, revisada en el 2015. Sin embargo, hay una definición que me parece mucho más acertada y que nos da Robert Maurer, psicólogo con doctorado en psicología positiva, que la psicología positiva nos habla no solo de los tratamientos, de las alteraciones y trastornos mentales, sino de aquella área que se encarga de estudiar el éxito y los factores positivos en las personas. Esta área de la psicología se enfoca en que podamos conocer por qué las personas que tienen éxito. ¿Para qué? Para que podamos duplicar eso que esas personas hacen en la vida común y podamos ayudar y promover la salud mental. Diferente a la psicología clínica, la psicología positiva busca realmente es promover los aspectos positivos y no tratar un trastorno mental. Entonces, este experto nos da una definición muy parecida con la diferencia que él dice que sustituye esas situaciones por temor, estrés y emociones porque están asociadas a la tarea a realizar. Es decir, que esa tarea a realizar está asociada a algo negativo. Por eso ocurre la procrastinación. Él nos dice que es la misma acción de evitar, retrasar o posponer, pero digamos que no lo hacemos. ¿Por qué? Porque asociamos esa tarea con algo negativo, con algo que nos da temor y con asociaciones perjudiciales. Y ya vamos a ver un poco más qué pasa con eso. Pero entonces esa definición es muy importante que entendamos que la procrastinación ocurre cuando esa tarea que tenemos por hacer nos genera un desafío, un estrés o nos genera una asociación negativa. Muy bien. Y en este punto quiero citar a una de las charlas, de mis charlas favoritas en TED. Para los que no los conocen, es un portal de charlas muy interesante que tiene material diferente para todos y se los recomiendo mucho. Y en este momento hay este video salió en el 2016 y fue dado por Urban. Les quiero compartir con ustedes 3 minutos de este video donde nos va a hablar del sistema del procrastinador. Como podemos ver en la imagen, a la izquierda vemos el cerebro de lo que se dice es un no procrastinador. Y ahí se puede ver que hay una persona que toma las decisiones racionales. Mientras en el lado derecho vemos el cerebro de un procrastinador, donde está la misma persona que toma las decisiones racionales, pero también hay un mono de la gratificación instantánea. Entonces vamos a ver 3 minutos de este video y ya vamos a volver para explicarlo. Espero, es genial y espero que lo puedan ver completo, pero ahorita vamos a ver solo 3 minutos. Bueno, mientras ubicamos aquí el video, les quiero recordar que en los comentarios de nuestra transmisión en el canal de la Red Ser en YouTube está el link de asistencia. Estamos alrededor de 180 personas conectadas y es muy importante para nosotros saber quiénes nos están acompañando. Adicional, invitarlos a suscribirse al canal de YouTube para que nos llegue pues, la información de las actividades que estamos realizando por medio de esta plataforma. Oscar, si quieres, me colaboras dejando de compartir. Vale. Today, I'm a writer, blogger guy. I write the blog Wait But Why. And a couple of years ago, I decided to write about procrastination. My behaviors always perplexed the non-procrastinators around me, and I wanted to explain to the non-procrastinators of the world what goes on in the heads of procrastinators and why we are the way we are. Now, I had a hypothesis that the brains of procrastinators were actually different than the brains of other people. And to test this, I found an MRI lab that actually let me scan both my brain
and the brain of a proven non-procrastinator, and so I could compare them, and I actually brought them here to show you today, and I want you to take a look carefully to see if you can notice a difference. And I know that if you're not a trained brain expert, it's not that obvious, but just take a look, okay? So here's the brain of a non-procrastinator. Now, here's my brain. There is a difference. Both brains have a rational decision maker in them, but the procrastinator's brain also has an instant gratification monkey. Now, what does this mean for the procrastinator? Well, it means everything's fine until this happens. So the rational decision maker will make the rational decision to do something productive, but the monkey doesn't like that plan. So he actually takes the wheel and he says, actually, let's read the entire Wikipedia page of the Nancy Kerrigan Tanya Harding scandal because I just remembered that happened. Then we're going to go over to the fridge. We're going to see if there's anything new in there since 10 minutes ago. After that, we're going to go on a YouTube spiral that starts with videos of Richard Feynman talking about magnets and ends much, much later with us watching interviews with Justin Bieber's mom. All of that's going to take a while, so we're not going to really have room on the schedule for any work today. Sorry. Now, what is going on here? The instant gratification monkey does not seem like a guy you want behind the wheel. He lives entirely in the present moment. He has no memory of the past, no knowledge of the future, and he only cares about two things: easy and fun. Now, in the animal world, that works fine. If you're a dog and you spend your whole life doing nothing other than easy and fun things, you're a huge success. And to the monkey, humans are just another animal species. He has to keep well slept, well fed, and propagating into the next generation, which in tribal times might have worked okay. But if you haven't noticed, now we're not in tribal times. We're in an advanced civilization, and the monkey does not know what that is, which is why we have another guy in our brain, the rational decision maker, who gives us the ability to do things no other animal can do. We can visualize the future. We can see the big picture. We can make long-term plans. And he wants to take Muchas gracias, Laura. Bueno, muy bien. ¿Me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias. Como pudimos ver en el video, resulta que tenemos ese mono de la gratificación instantánea. Ese mono no es nada más que nuestro instinto y, digamos, código genético por simplemente dos factores muy sencillos, que es mantenernos bien alimentados, propagándose hacia la siguiente generación, y manteniendo las cosas divertidas y fáciles. Eso es lo que nuestro instinto animal nos dice, y él surge en los momentos en los que tenemos una tarea, una actividad difícil de enfrentar. Y generalmente esta tarea nunca la vamos a llevar a cabo si no fuera por un ángel guardián que todos tenemos. Es el ángel guardián, el mismo que me salvó más de, bueno, todo el semestre final de mi carrera, que se despertaba cuando llegaba, faltaban 2 noches o 1 noche para entregar algo. Y ese es el monstruo del pánico. El monstruo del pánico se despierta cuando tenemos una consecuencia o la posibilidad de una consecuencia muy negativa por no hacer esa actividad.
Las fechas límites nos hacen reaccionar porque realmente entramos en pánico porque no vamos a lograr algo. Para seguir con el ejemplo de los estudiantes, tenemos esa fecha o ese límite cerca para entregar la tesis. Y supongamos que la tesis la tenemos para entregar el sábado. Entonces, hoy reaccionamos, si dependiendo, incluso puede ser mañana, y entramos en ese pánico, y el monstruo del pánico reacciona y supera ese temor que genera la actividad. Es decir, el temor al fracaso y otras consecuencias negativas terminan siendo más grandes que el estrés y el miedo que genera la tarea que se debe realizar. Entonces, es decir, ese temor, esa tarea nos genera un temor, un miedo, un estrés. Pero cuando llega la última hora y llega esa fecha límite, el temor al fracaso y a otras consecuencias es más grande que ese estrés. Por eso, el monstruo del pánico es el ángel guardián de los procrastinadores. Es quien nos lleva a hacer esas tareas que finalmente no podemos hacer, aunque realmente las llevamos a hacer muy mal y hay muchas consecuencias negativas de este sistema. Este es el sistema del procrastinador. No es un sistema bonito, no es un sistema que se disfrute, pero es un sistema que, entre otras cosas, mucho de la cultura colombiana ha llevado a eso, a hacer las cosas a última hora. Lamentablemente es algo que sucede, bueno, y no solo sucede en Colombia, sucede en todas las partes del mundo, pero realmente es algo que nos lleva a ser presos de la ansiedad y a nunca conocer nuestro verdadero potencial. Sobre todo, este sistema tiene un punto muy débil y es que no siempre hay fecha límite. Es decir, que hay cosas que estamos procrastinando en la vida, pero que no tienen fecha límite. Entonces el monstruo del pánico no tiene por qué despertar. Y recuerden que el mono es a lo único que le teme el mono es al monstruo del pánico. Si el monstruo del pánico no aparece, el mono sigue procrastinando, viendo videos en YouTube, revisando la nevera, diciendo mañana lo hago, tal vez después, cuando tenga más tiempo, ahorita estoy estresado, no, voy a hacer un nuevo plan, un grandioso nuevo plan para hacerlo y ahora sí lo voy a hacer bien. Mañana lo hago y mañana arranco. Mañana voy a empezar el gimnasio. No, el mes entrante voy a empezar a ir al gimnasio y me voy a poner en forma y desde luego que así va a ser. Ese es el problema con el sistema de procrastinador, que esas cosas del cambio de la vida que no tienen esas fechas límites, por ejemplo, cuando no es en el trabajo y no es en el estudio, el monstruo del pánico no tiene por qué despertarse. Permanece dormido por años y años mientras la persona es presa de ese mono y no realiza sus sueños o no realiza sus objetivos. Es realmente triste porque en esos casos no hay cómo salir de ese sistema. Entonces, esa es realmente una de las consecuencias nefastas de la procrastinación. Entonces, hablando de eso, vamos a puntualizar las consecuencias de la procrastinación. Sabemos que sufrimos de ansiedad porque cuando estamos evitando en esa procrastinación que tiene fecha límite, generamos ansiedad, frustración, sensación de fracaso, una baja autoestima, creemos que realmente no somos buenos. Bueno, es que yo no soy alguien tan aplicado, yo no soy inteligente, la verdad es que esto no es para mí o tal vez yo no pueda. Incluso nos lleva a generar problemas en las relaciones interpersonales, porque a veces no atendemos también esas cosas que queremos hacer, a veces hasta se procrastina en eso, en realizar esa llamada, en estar en una relación que queremos estar, o incluso salir de una relación en la cual no queremos estar. Hay muchas cosas que se procrastinan. También se genera un pobre desempeño laboral y académico o en cualquier otra actividad. Como les digo y le recalco, no sabemos cuál es el potencial real, porque todo lo que hacemos es reaccionar ante una urgencia. Cuando ya es demasiado tarde, cuando estamos en la fecha límite, ahí lo que hacemos es reaccionar. Desde luego no se van a alcanzar esos sueños y esas metas que tenemos porque vamos a procrastinarlas constantemente. Esas son las nefastas consecuencias de la procrastinación. Basado en todo eso, Robert Maurer, el psicólogo con el doctorado en psicología positiva, empezó con un programa que se llamaba Kaizen, que en principio se utilizó para las empresas, que era un método para saber cómo las empresas podían mejorar y generar más ingresos. Posteriormente aplicó esa técnica de preguntas sencillas y pasos sencillos
a la vida de las personas. Y Robert Maurer encontró que esto sucede porque las actividades son percibidas como desafiantes. Entonces, cuando una situación es percibida como desafiante, se activa el centro del miedo y se genera la respuesta de lucha o huida, que es la respuesta de estrés. Esta respuesta se genera cuando hay una amenaza y se generaba en los tiempos de las cavernas y en los tiempos primitivos, cuando estaba el ser humano evolucionando y cuando apenas estaba en esas fases de Homo sapiens iniciales. Entonces, lo que sucede es que cuando se genera esa respuesta de estrés, el cerebro racional se apaga y se activa el cerebro animal. ¿Por qué sucede esto? Porque en tiempos antiguos estábamos programados para reaccionar de esa manera. Estábamos programados genéticamente para evitar el estrés y reaccionar ante urgencias. Porque si veíamos un desafío, por ejemplo, un tigre, que los cuales se encontraban en los tiempos de la era antigua, no podían parar a pensar, ¿será que corro? ¿Será que le pregunto? ¿Será que le pego? ¿Será que me defiendo? Si pensaba todo eso, ya se lo habría comido. Entonces, lo que hacía la respuesta era simplemente reaccionar. Apagaba el cerebro racional y encendía el cerebro animal y disparaba esa respuesta de lucha o vida. El problema fue que nos quedó esa respuesta y ahora cuando vemos una actividad difícil, la identificamos como un desafío, como si fuera ese tigre, pero el tigre de la vida de hoy, y esa amenaza que nos genera a nosotros es lo que hace que se apague el cerebro racional y se encienda la respuesta de lucha o huida. Y lo que hacemos es exactamente huir. Evitar ese desafío, esa acción que nos genera la tarea que para nosotros es un tigre que nos quiere hacer daño y lo vemos como muy difícil. Y a veces decimos, es que es muy difícil, lo que sentimos es temor. Es que estoy estresado, es temor, porque lo identificamos como un desafío. Por eso ocurre la procrastinación. Y les quiero explicar un poquito más de cómo ocurre eso. Digamos que estamos enfrente del computador y vemos esa tarea que tenemos que realizar, ese papel de 30 páginas, ese ensayo de 30 páginas que tenemos que realizar. El hipocampo percibe esa información y le dice a la amígdala que es una amenaza. ¿Por qué? Porque es difícil, porque lo percibimos como difícil. 30 páginas es muy difícil. Y lo vemos escribir 30 páginas como un desafío. Entonces se convierte en esa amenaza y genera la situación de huida, congelación o lucha, y entonces se activa la amígdala en el hipotálico, hipófisis suprarrenal, y genera algo que se llama el secuestro del cerebro racional. El hipocampo envía esa señal, genera la adrenalina en la glándula suprarrenal, en los riñones, arriba de ellos, y luego se genera esa respuesta de estrés y huida, y mágicamente somos presos de la ansiedad y ahí no vamos a salir de eso. ¿Por qué? Porque se apagó el cerebro racional y por más de que lo intentemos, no podemos hacerlo. De hecho, estamos tan estresados y tan ansiosos que nuestra única respuesta es tomar el celular y ver un video de algo que nos relaje un poquito porque estamos muy estresados, o mirar la nevera, o comer, o todas esas actividades que ya sabemos. Ese instinto primitivo de supervivencia nos dice que debemos evitar cualquier situación estresante. Eso está en nuestro código genético. Y que lo que debemos hacer es simplemente reaccionar cuando ya sea urgente. Eso está en nuestros genes. Y todo sucede porque vemos esas tareas como una amenaza. Esa es la razón de la procrastinación. Y esas son las partes biológicas involucradas en este instinto que tenemos hace millones de años. Afortunadamente hemos evolucionado. Y afortunadamente hemos logrado comprender y a pesar de esa procrastinación salir adelante. Pero hay muchas personas, y esto depende del nivel de ansiedad de cada persona, se va a procrastinar más o menos, pero todos son procrastinadores. De hecho, se cree que no hay persona en el mundo que no procrastine en mayor o en menor medida. Claro, no todos son un desastre como yo lo era en la universidad, pero la mayoría sí tienen un nivel de procrastinación. Entonces, este experto, Robert Maurer, nos dice en su libro que el camino hacia el Kaizen, el camino a la solución, es la acción
y el paso pequeño más sencillo. Entonces él nos propone dividir la tarea en el paso más pequeño posible sin pensar en el siguiente paso, y les explico por qué. Porque si nosotros vemos ese proyecto, vamos a escribir 30 páginas, ya es un desafío, ya es difícil, ya nos genera ansiedad, ya nos genera el secuestro de la amígdala y ya no vamos a tener acceso a nuestro cerebro racional, simplemente a la lucha o huida. Pero si yo digo, voy simplemente a abrir Word, y no voy a decir voy a abrir Word, pero después voy a poner el título, después tengo que hacer la introducción, después tengo que hacer el contenido, después la metodología. Si hago eso, estoy enfrentándolo de una manera equivocada. La manera adecuada que nos propone Robert Maurer es dividirlo en el paso más pequeño sin pensar en el siguiente hasta que este esté terminado. Por ejemplo, voy a hacer ese ensayo y voy a abrir Word. Entonces, hasta que no abra Word, no pienso en el siguiente paso. Luego, voy a escribir el título. Hasta que no escriba el título, no pienso en el siguiente paso. Este sistema de pasos pequeños y preguntas muy pequeñas hace que nosotros pasemos en puntillas, por así decirlo, sin despertar la amígdala. Y no se despierta, se mantiene dormida porque no estamos percibiendo como un desafío. Y es la suma de esas acciones pequeñas, a veces absurdas, lo que nos lleva a que no procrastinemos, y que es la suma de ellos que nos lleva a que, sin darnos cuenta, después ya hemos adelantado más de la mitad del trabajo y no nos dimos cuenta en qué momento sucedió. ¿Por qué? Porque la procrastinación ocurre inconsciente, pero también la secuencia de actividad ocurre de manera inconsciente. Es decir, nosotros no nos damos cuenta en qué momento adelantamos trabajo, ni tampoco nos damos cuenta en qué momento empezamos a procrastinar. Eso ocurre casi que automático. Entonces, lo que hacemos con esta técnica o con esta propuesta que nos dice Robert Maurer es aprender a no temerle a nuestras actividades y a nuestros deberes, sino a dividirlo en pasos tan pequeños que son amigables. No hay manera de fallar. ¿Quién puede fallar abriendo Word? No se puede. ¿Quién puede fallar poniendo un título? No se puede. Y realmente lo bonito de este sistema es que si nos ponen un trabajo para entregar 30 días, podemos hacerlo con los 30 días y no esperar hasta el último día, y podemos hacerlo con mucha calma. Si ese día simplemente decidimos abrir Word, poner el título, hacer una lluvia de ideas, es más que suficiente, porque vamos realmente a realizar un trabajo progresivo y continuo que nos va a hacer no solo que sea más fácil, sino que sea un trabajo de muchísima calidad, que nos va a sobrar el tiempo, y al final vamos a tener tiempo para disfrutar, para esas actividades que son necesarias. Esas actividades de ver videos, de no hacer nada, de simplemente sentarse en el sofá y estar tranquilo, es necesario para la salud mental. Pese a lo que diga cualquier persona, es parte de nuestras necesidades, simplemente estar sin hacer nada. Pero para poder hacer eso, debemos estar de acuerdo con ese mono de la gratificación instantánea. Y la única forma de estar de acuerdo es, ok, ya hicimos nuestro trabajo, sí, ahora sí hagamos algo fácil y divertido. Entonces, en este punto, antes de pasar a esas técnicas que quiero darles, que son mucho más específicas, quisiera saber, las personas del chat, cómo ven o qué piensan de esa serie de pasos pequeños. Hasta el momento, quisiera saber la opinión de las personas también que nos acompañan o de las personas del chat acerca de esto que hemos hablado hasta este momento. Bueno, hay varias preguntas, pero yo creo que las dejamos al final. Vamos a leer algunos comentarios. David Aparicio dice, no sabía nada del camino de Kaizen y lo había dado, especialmente en la tesis. Escribía pequeñas metas que eran alcanzables para mí, no le ponía un tiempo, pero yo me fluía la escritura. Luisa Fernanda nos dice, ¿por qué cuando estamos más ansiosos por algo es cuando más nos equivocamos? Es una pregunta. Precisamente, bueno, para responder esa pregunta rápidamente es precisamente por lo que explicaba de que la ansiedad es una respuesta de lucha-huida y apaga el cerebro racional.
El cerebro racional se apaga y es el que nos diferencia a los animales. Entonces, por eso nos equivocamos, porque no tienes acceso a tu parte creativa, a tu parte lógica, a tu parte racional. Entonces, cuando estás ansioso, sencillamente el cerebro está diseñado para no hablar, no responder y simplemente actuar. Por eso nos equivocamos y por eso también en los exámenes puede sucederle o en cualquier otra situación estresante, una entrevista de trabajo o de pronto un proyecto que tengas que presentar. Aprender a manejar la ansiedad significa que podamos utilizar nuestro cerebro racional. Cuando no lo podemos utilizar, pues vamos a decir cualquier cosa porque es como intentar manejar con los ojos cerrados, ¿sí? Porque no tenemos acceso a nuestro cerebro racional, no vamos a saber por dónde ir ni qué hacer. Es el cerebro racional quien nos dice qué hacer y qué es lo adecuado. ¿Listo? Muy bien. Muchas gracias por esa participación. Me alegra que la gente esté muy activa. Acá otras personas nos comentan, como Hugo Flores, que pasos pequeños lo ha hecho y le ha funcionado con buenos resultados. Gonzalo dice que lo ve efectivo, pues no lo aplica, pero son los que, es que intenta hacer todo al final. Diego Cordero dice, sin saberlo, lo he aplicado hace poco, muy bien. Andy Rubio te agradece a vos y menciona que después de salir de la universidad y enfrentar tantos procesos, a través de la escritura terapéutica ha podido avanzar y ha entendido todo lo que usted nos está compartiendo. Excelente, Laura Juliana, las no son realmente difíciles, el miedo a ellas es lo que las hace difíciles. En general, todos son muy aspectos muy positivos. Sergio Reategui nos dice, nunca había entendido que no hacía los trabajos con anticipación y yo nunca podía, hasta que mencionaste lo del monstruo de la ansiedad. Genial, muchísimas gracias para todos por esa participación. Me encanta que vean unos que comprendan algo porque que no sabían por qué sucedía, me parece genial y estos autores, esta investigación nos permite conocerlo y yo simplemente estoy pasando ese mensaje y la idea es también ahora darles unas herramientas muy funcionales y unas técnicas muy específicas. Pero es muy importante que nos quede claro a partir de esto que lo importante es aprender a controlar el miedo. ¿Qué es el miedo? Es prácticamente nuestro enemigo y mientras estemos luchando contra él siempre vamos a perder. Lo importante es no aprender a no despertarlo, aprender a entender esas funciones como algo agradable, como algo de nuestra vida, porque por algo hemos decidido hacerlas, ¿sí? Entonces es muy importante aprender a dividir esas tareas pequeñas. Sobre todo recuerden, la tarea pequeña, el paso más pequeña, y no pensar en el siguiente hasta haberlo terminado. Eso es fundamental, porque si nosotros dividimos miles de tareas pequeñas, pero las pensamos todas, lo estamos percibiendo como amenaza. Va a ser difícil. Una tarea a la vez y hasta que se termine, no pienso en la siguiente. Bueno, muy bien. Ahora quiero compartir con ustedes estas 4 técnicas de manera muy concisa que son geniales para que dejemos de procrastinar. Teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, quiero hablarles en primer lugar de la técnica de los 10 segundos. Esta técnica es personal, yo la he desarrollado, digamos, durante mis procesos de terapia con los pacientes con ansiedad y diferentes patologías y ha sido muy buena porque nos lleva a tomar conciencia del momento en el cual empezamos a procrastinar o empezamos a tomar conciencia o empezamos a tener conductas de ansiedad. Generalmente cuando nosotros nos sentamos, como en el ciclo de la procrastinación que vimos al principio, nos sentamos en el trabajo, vemos el trabajo enfrente y en ese instante, sin darnos cuenta, nosotros hacemos una acción de procrastinación, miramos el teléfono, abrimos YouTube, tomamos agua, nos paramos, vamos al baño y ese momento es donde inicia. Generalmente es un reflejo y no nos damos cuenta en qué momento inició. La técnica consiste en que aprendamos a darnos cuenta de que voy a iniciar a procrastinar, que no es la mentira que nos decimos, solamente voy a mirar este video de 10 segundos y ya arranco a trabajar. Eso es una mentira que siempre nos decimos y que debemos aprender a tumbarla por siempre. No son 10 segundos,
No va a ser solo un video, no va a ser solo una ida al baño, no va a ser la nevera. Va a ser una bola de nieve de procrastinación que va a terminar con que no hagas nada ese día o que hagas muy poquito. Entonces, en ese instante, lo que se debe hacer es respirar profundo y contar 10 segundos para hacer una acción. Cualquier acción que esté relacionada con el trabajo, no importa qué tan pequeña sea, pero en 10 segundos debes hacer algo. Abrir Word, escribir una palabra, aunque no tenga sentido, sencillamente acomodar el trabajo, sacar ese libro, 10 segundos para hacer algo. En esos 10 segundos, tú apagas esa bola de nieve o la evitas que se forme y vuelves a tu trabajo. Es una técnica muy efectiva y nos lleva a tomar conciencia de cuándo empezamos a procrastinar, que lo difícil siempre es empezar, ¿sí? Y lo difícil es darse cuenta que ya estamos procrastinando, porque muchas veces nos damos cuenta es cuando ya llevamos 20 minutos de procrastinar y nos dimos cuenta qué pasó. Yo iba a trabajar y a qué horas estoy haciendo todo esto. ¿Listo? La segunda técnica se llama Pomodoro. Fue creada por Cirilo Francesco en 1980, que nos habla de que genera unos tiempos para la actividad de atención focalizada. Es muy sencillo, sencillamente ponemos el cronómetro en el celular y le ponemos 10 minutos. En esos 10 minutos arrancó y en esos 10 minutos lo único que voy a hacer es trabajar durante esos 10 minutos. Ninguna otra acción, ni tomar agua, ni nada, simplemente me enfoco en trabajar, en trabajar. Cuando suena la alarma, yo lo paro, tomo 5 minutos de descanso y luego pongo otros 10 minutos, que son llamados pomodoros, de actividad. Generalmente con 3 pomodoros es mucho más eficiente y mucho más fluido que intentar trabajar 3 horas seguidas bajo el método de que no siempre logramos concentrarnos. Yo recomiendo mucho que cuando utilicen esta técnica lo hagan, sobre todo cuando es la primera parte de lo que sea que vayan a hacer, que utilicen pomodoros de 4 minutos, que son muy, muy pequeños y no los vemos como desafiantes, de 4 o hasta 3 minutos. Después de que inicien, toman un pomodoro de 3 minutos, descansan otros 3 y luego, después de que ya hayan iniciado, si pueden poner los pomodoros como ustedes quieran, de 10 minutos o incluso hasta 25 minutos es el máximo que yo recomiendo por nuestro nivel atencional. Finalmente, bueno, esta técnica es para siempre esa procrastinación que tiene fecha límite. La autohipnosis de pronto puede sonar un poquito mágica, un poquito misteriosa, pero es mucho más sencillo de lo que ustedes piensan. Y la autohipnosis la utilizamos todos los días, solo que no nos damos cuenta, es inconsciente. A muchos, y les debe haber pasado, a los que les pase, por favor lo comentan, a veces tienes algo que hacer muy importante y debes levantarte a cierta hora muy específica, digamos 5:30 de la mañana, y tú pones tu cronómetro, pones tu alarma, en el celular y te acuestas a dormir, y al día siguiente te levantas a las 5:28 o 5:29, justo antes de que la alarma suene. Eso es una programación de autohipnosis. ¿Por qué? Porque le diste una orden a tu cerebro de lo que debías hacer. La idea con esta técnica es que lo utilicemos para lo mismo, y no solo para la procrastinación, sino puedo utilizarlo para cualquier cosa. Primero debemos saber qué queremos cambiar, por qué lo queremos cambiar, y qué vamos a ganar con eso. Entonces, decimos, en el ejemplo que vamos a dar, voy a cambiar la procrastinación. Quiero dejar de postergar. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque me genera muchísima ansiedad y porque nunca hago las cosas bien. Y tercero, voy a ganar que voy a ser más eficiente, voy a tener tiempo para disfrutar y voy a hacer las cosas muy bien. Entonces, justo antes de quedarse dormidos, le van a dar la orden a su cerebro inconsciente o a su yo, o como lo quieran llamar, y van a decir, de ahora en adelante, no voy a procrastinar y voy a hacer las cosas inmediatamente. ¿Por qué justo antes de dormir? Porque en ese momento el cerebro no tiene tantos estímulos y está escuchando. Nos escucha con mayor claridad. Si intentamos hacer eso durante el día, van a haber miles de estímulos que nuestro cerebro filtra, pero que impide que nos concentremos en esas órdenes que nos damos. Entonces, si lo hacen al momento de quedarse dormidos, mágicamente van a encontrar que al día siguiente, oiga, no estoy procrastinando. ¡Qué chévere! Pero no es una solución definitiva. Tenemos que repetirlo noche tras noche y recomiendo hacerlo durante 2 semanas
para que realmente el inconsciente y la parte del cerebro inconsciente lo asuma y lo asocie con algo que ya no podía hacer, procrastinar, y al contrario, lo opuesto con la actividad. La actividad y atender inmediato es algo que me trae beneficios, que me da felicidad, y lo asocio. Entonces, si utilizan esa técnica durante 2 semanas, muy probablemente vayan a generar ya un antecedente que les vaya a permitir estar libres de procrastinación durante mucho tiempo. Finalmente, y con esto terminamos nuestra conferencia de hoy, vamos a hablar de la regla del 70%. Y esta técnica es para todas aquellas cosas que hemos querido hacer en la vida, pero que no tienen una fecha límite. Y estas son las que me parecen más importantes y las que son más serias. ¿Cuál es la regla del 70%? En este video que cito, donde Aretha Academy lo sube en julio del 2020, y ahí les dejo el link, igual que las referencias más adelante las vamos a revisar para que ustedes puedan compartirlas y que todas las personas puedan revisarlas. Él nos dice allí que es una técnica donde el 70% es más que suficiente para tomar acción. ¿Qué quiere decir? Que cuando tengamos una duda y no sepamos, ¿será que lo debo hacer? ¿Será que debo empezar ese negocio? ¿Será que debo llamar a esa persona que me gusta? ¿Será que debo iniciar el gimnasio? ¿Será que debo cambiar de dieta? Todas esas cosas que queremos hacer. Generalmente no siempre estamos seguros y esa inseguridad es lo que nos lleva también a procrastinar en esas cosas, aparte del temor a fracasar con algo que queremos. Entonces esa regla nos dice que cada vez que nosotros nos sentamos más seguros que inseguros, que sentamos que estamos seguros a un 70%, lo hagamos. No importa las consecuencias, porque quiere decir que ese 70% de las veces vamos a tener éxito. ¿Por qué? Porque si es algo que queremos hacer, generalmente la motivación nos va a llevar a que tengamos éxito. Lo que no debemos hacer es evitarlo, porque nunca vamos a saber si realmente podemos bajar de peso y tener ese cuerpo que tenemos. Nunca vamos a saber si ese emprendimiento realmente funciona. Nunca vamos a saber si esa persona también gusta de nosotros. O nunca vamos a saber si era lo mejor salir de esa relación. Bueno, tantas cosas que pueden haber y que estemos procrastinando en la vida. La idea es intentarlo cuando tengamos un 70% de certeza de que puede ser un éxito. ¿Por qué? Porque así fracasemos 3 veces de cada 10 que estemos intentando algo. Si tenemos éxito en esas 7, pues vamos a hacer un gran éxito en la vida. Vamos a tener muchísimas cosas buenas que nos permiten disfrutar y que nos vamos a sentir satisfechos. Entonces esas 4 técnicas las recomiendo mucho y son muy buenas para evitar la procrastinación. Personalmente a mí me han ayudado mucho y confieso que no es que haya dejado 100% la procrastinación, pero es algo que controlo muchísimo mejor y que no me genera problemas en mi vida laboral y en mi vida personal. Entonces invito a todos a que lo podamos hacer. Y en este momento, Laura, que quería saber qué piensan las personas acerca de esta técnica, qué comentarios hay a partir de estas técnicas que les he compartido hoy. Perfecto. Hay muchas preguntas, algunas ya se han resuelto a medida de la conferencia. Por ejemplo, te voy a compartir esta que nos pone, digamos que a que tú nos amplíes información. Sergio Reategui nos dice, la técnica del pomodoro no tiene en cuenta factores humanos, tales como la inspiración. Si estás inspirado y la aplicas, pomodoro te la corta y puede ser contraproducente. Sí, claro. Entonces ahí es muy importante ver que esta técnica se utiliza cuando tú estás bloqueado, ¿sí? Desde luego, si tú estás inspirado, al contrario, no te pongas límite. Es muy subjetivo y desde luego, Sergio, la idea es que la utilices cuando sientas que no puedas avanzar, cuando necesitas como enfocarte un poquito más, pero hay cosas que nos fluyen y hay cosas tan divertidas que depende de cada quien que pueden pasar horas. Por ejemplo, a alguien que le gusta la música, pasar leyendo un libro de música de 180 páginas lo puede leer en 2 horas, 4 horas y sin parar. Pero alguien que le pongan esa tarea, que sea una tarea y que no guste la música,
va a ser un desafío, y ahí es donde se activa el miedo, y ahí es donde técnicas como el Pomodoro pueden ayudar. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿sí? No sé si tienes algún otro comentario, Laurita. Claro que sí. Frente a otra técnica, perdón, me equivoqué, nos dice, la técnica de Salvador Dalí puede ser aplicable para combatir la procrastinación o sirve solamente para la creatividad. Bueno, la idea es que la creatividad está en el cerebro racional. Entonces, cuando somos creativos, estamos combatiendo la procrastinación, porque no podemos ser creativos sin el cerebro racional. No se puede. Sí, solo está. El cerebro animal no es creativo, simplemente reacciona, defiende y utiliza su instinto. Entonces, si utilizamos la creatividad para dejar de procrastinar, quiere decir que la estamos venciendo y es muy buena. Entonces, cada vez que podamos hacer algo para hacer algo creativo, y sobre todo si eso es algo que te nace, desde luego que es muy recomendado y vas a encontrar que siempre te va a ayudar en cualquier actividad que se presente. Bueno, ahorita creo que pasamos a la sección de preguntas, ¿no? Entonces, pero antes de eso, creo que les quiero compartir estos dos mensajes. Primero, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Esto es del Tao Te Ching, de la cultura taoísta, y nos dice que precisamente el paso más pequeño es el que inicia un viaje y es el paso más importante. ¿Sí? También les quiero compartir esta frase que me encanta, que es de Martin: volar, corre, que si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, arrástrate. Pero cualquier cosa sea lo que hagas, mantente en movimiento. Excelente. Sí, porque el movimiento es vida. Por eso la imagen de esa tortuguita que busca siempre la vida. Gracias, excelente, Oscar. Bueno, aquí como aviso general de algunas de las... Adelante. ¿Aló? Hola, sí, señor, ¿me escuchas? Sí, ya. Ok, bueno, como aviso general, antes de entrar a las preguntas, algunas personas, digamos que han solicitado repetir algunas de las técnicas. Sin embargo, les comparto a todas las personas que están con nosotros. El video queda cargado en la página de la red para que puedan hacer consulta, y recuerden pues la descripción y la aplicación de las técnicas de las 4 que nos comparte el día de hoy Oscar. Entonces, eso como para responder estas últimas inquietudes. En general, digamos que, Oscar, una de las primeras preguntas la hace Luisa Fernanda Caicedo, porque cuando estamos más ansiosos por algo es cuando más nos equivocamos. Ok, creo que esa ya la habíamos dado respuesta, pero la voy a volver a responder, y es que la ansiedad es la respuesta de lucha o huida y apaga nuestro cerebro racional. Y como no tenemos cerebro racional, realmente no podemos utilizar respuestas lógicas, no podemos utilizar la creatividad, no podemos dar esa respuesta a lo que queremos. Entonces, la ansiedad siempre va a ir opuesta a la parte lógica y a la parte racional de nuestro cerebro. Entonces, siempre el objetivo va a ser poder controlar la ansiedad para tener acceso a nuestro cerebro racional. Ok. Bueno, aquí otra persona, ya te digo quién es. Mireya González nos pregunta, ¿cómo evitar la procrastinación del sueño? Gracias, Mireya, por esa pregunta. Bueno, resulta que el sueño también puede ser, entre muchos otros factores, pues si estamos hablando de la procrastinación, generalmente estamos postergando dormir y hay muchos factores que pueden jugar. El insomnio, digamos, puede tener muchísimos factores, pero lo que podemos hacer
es también disminuir esa respuesta de estrés y concentrarnos en técnicas muy sencillas. El ejercicio siempre ayuda para tener un nivel de ejercicio en la mañana, para tener un ciclo de sueño adecuado y lograr sacar nuestras preocupaciones como nos quitamos la ropa antes de dormir, de esa misma manera sacar las preocupaciones y ponerlas junto con la de la ropa y las retomamos al día siguiente. Otra actividad muy sencilla para ayudarnos a dormir y evitar procrastinar el sueño es que cuando nos acostemos simplemente vamos teniendo una respiración constante. 1, el aire entra. 2, el aire sale. Y contamos eso continuamente hasta que mágicamente nos vamos a quedar dormidos. En nuestra mente contamos 1, el aire entra. 2, el aire sale. Y probablemente mientras utilicemos esas técnicas y saquemos eso, vamos a lograr conciliar el sueño de mejor manera. Muchísimas gracias, Oscar. Melissa Hernández nos indaga qué acciones puedo implementar para combatir ese mono de la procrastinación, ejemplo, cuando postergo hacer deporte. ¿Qué claves nos das para que hagamos las cosas por gusto y no porque nos toca? Muy bien, y esa es la palabra clave. Generalmente tienes 2 tareas cuando se trata del deporte. 1, encontrar algo que tú disfrutes. Y esa es una tarea muy importante, porque nos venden a nosotros mucho que debemos ir al gimnasio, que debemos hacer esto, que debemos hacer aquello, pero siempre se debe encontrar una actividad que uno disfrute. ¿Por qué? Porque si no la disfrutas, la vas a ver como una... ¿Sí? Entonces siempre es importante lograr encontrar ese deporte que a ti te apasione, que aunque tú llegues cansado del trabajo, del estudio, a ti te digan, por ejemplo, en mi caso es jugar tenis. Oscar, vamos a jugar un partido. Yo voy, porque a mí me encanta el tenis, ¿sí? Pero si me dicen, Oscar, vaya al gimnasio y haga 2 horas, digo, ay, no, yo estoy cansado y no voy a ir, ¿sí? Entonces, tenemos que encontrar ese deporte o esa actividad física que nos encante y además iniciarla muy progresivamente. Por ejemplo, si esa actividad que nos gusta es correr, vamos simplemente a hacer 2 minutos, una vuelta por la cancha y volvernos a la casa. Y ustedes dirán, pero pues con eso, ¿qué voy a lograr? Con eso estamos rompiendo el hábito de no hacerlo y estamos programando nuestro cerebro a un nuevo hábito. Los 2 minutos no van a hacer que baje tu colesterol, ni que saques músculo, ni otras cosas, pero sí van a lograr que tú puedas tener un hábito que vaya creciendo progresivamente. Y a medida que avanza, vas a vencer ese temor a generar ese hábito positivo. Así es, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, y la última, Margaret Cáceres nos pregunta, ¿a qué se debe los que no procrastinan tanto? ¿Cuál es ese factor diferenciador? Bueno, resulta que dentro de nosotros como seres humanos, es una excelente pregunta, muchas gracias. Nosotros todos tenemos ciertas cualidades y defectos, así como nosotros también tenemos niveles de ansiedad. Entonces, generalmente los que no tienen un trastorno de ansiedad caen dentro de un promedio de ansiedad. Entonces, hay personas que tienden a ser mucho más tranquilas por sus características de personalidad, mientras que hay otras que por sus características de personalidad tienden a ser muchísimo más ansiosos, y esas son las personas que procrastinan más, ¿sí? Hay que tener en cuenta, y aquí esto es muy importante, hay que hacer la salvedad en que si nosotros llegamos ya a un extremo de la procrastinación, donde llegamos a evitar todo, incluso comer, incluso conductas como el aseo, ya estamos hablando de algunos rasgos de ansiedad que puede ameritar atención clínica por salud mental, ¿sí? Entonces, también hay que aprender a diferenciar eso. Cuando se llega a un extremo, es bueno que hagamos la consulta y miremos si nosotros realmente necesitamos un tipo de ayuda un poco más profunda. Pero esa es la gran diferencia. Nosotros como personas, todos tenemos características diferentes en nuestra personalidad, y algunos son más ansiosos y otros son más tranquilos. Entonces esa es la gran diferencia. Perfecto, Oscar. Muchísimas gracias. Sé que todos tus aportes han sido muy fructíferos para toda la comunidad de la Red SER
Les recuerdo que la conferencia está dispuesta para ustedes. Oscar, hay múltiples mensajes de agradecimiento reconociendo la pertinencia de este tema para todos nuestros egresados y futuros egresados y comunidad general que participaron de esta actividad. Damos un especial agradecimiento a ti, Oscar Felipe, por tus conocimientos, por compartirlas por este medio y por tu disposición para la actividad, así también como a todos aquellos que nos acompañaron por medio de YouTube de todas las IES pertenecientes a la red de egresados y graduados de Santander. Les recuerdo que este espacio ha sido parte de una actualización académica pensado en la profesionalización de las competencias de nuestros egresados y graduados. Deseamos que haya sido de su total agrado y los invitamos a seguir participando de esta cátedra laboral 2022. La próxima cita es el jueves 2 de junio a las 6:30 de la tarde con la charla FinTech, Tendencias y Desafíos. Y no perderse en nuestra última conferencia el jueves 16 de junio, igualmente a las 6:30 por el canal de RedSet, con la charla Resiliencia para la competitividad laboral. Recordemos que estos espacios son certificados y asistimos mínimo a 2 de las 3 conferencias que hemos realizado durante esta cátedra 2022. Muchísimas gracias a todos por su participación, a los compañeros que nos acompañan acá por medio de la transmisión, a todos ustedes quienes están allí desde cualquier lugar a través de esta red. Gracias por participar. Recuerden seguirnos en nuestro canal para estar al tanto de todas las actividades de la red. Muchísimas gracias, Oscar. Que tengan una feliz noche. Laurita, muchísimas gracias. Quería, digamos, compartir con ustedes, si me lo permites, los datos de contacto mío, ¿sí? Que se encuentran ahí en pantalla por si desean contactarme. Ahí se están. Veo algunas preguntas que aquí en el interno no había tenido la oportunidad de ver, ¿sí? Y rápidamente creo que nos dicen que me pidiera que repitiera la técnica del 70%. No sé si es posible. Sí, claro que sí. Bueno, entonces mira, la técnica del 70% es muy sencilla. Se trata sencillamente de que cuando estemos seguros o queremos hacer algo y esa seguridad es mayor que la duda o el temor de hacerlo, lo intentemos siempre. Lo que nos va a llevar siempre a arriesgarnos y a obtener éxito el 70% de las veces. ¿Por qué? Porque es algo que estamos motivados. Esa pregunta la hace Melissa, ¿sí? Y nos pregunta que cómo combatir la culpa. Entonces, primero hay que recordar que la procrastinación es algo que nos ocurre, digamos, de manera instintiva y biológica, ¿sí? Entonces, primero tenemos que quitarnos de que no somos buenos, de que no somos suficientes, o de que no hacemos las cosas bien. No, sencillamente es un fenómeno que nos ocurre y que podemos darle solución. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por esas preguntas, muchísimas gracias por esos buenos comentarios y pues quedo encantado y ojalá pueda tener un nuevo espacio con ustedes. Muchísimas gracias, Oscar. Les recuerdo que las inscripciones siguen abiertas para todos los que de pronto no lo han realizado, muy pendientes de los canales oficiales de comunicación de todas las redes de las instituciones de educación superior pertenecientes a la red para que nos puedan acompañar en las siguientes 2 charlas. Gracias a todos, feliz noche.